Completar en Camino de Acero el modo ascensión del evento Vientre de la Bestia en poco más de 5 minutos, con arcano incluido y de forma consistente, comporta la aplicación de una estrategia basada en la máxima eficiencia posible, sin perder de vista la aproximación para todos los públicos. No obstante, antes de nada, si has visto algún vídeo en donde sacan 2, 3 o hasta 4 arcanos de la hermana de Parvos, advertirte de que las estrategias de luteo de Warframes y Kubrow ya no funcionan, por lo que ya solo queda speedrunear la misión para sacar el máximo provecho. Al grano, la operación Vientre de la Bestia comenzó el 18 de junio y termina el próximo 18 de julio a las 11:30 AM ET, Easter Time, salvo que amplíen el tiempo más adelante. Para jugarla se debe haber completado la aventura Sombras de Jade, que a su vez pide la nueva guerra. No entraré en detalles sobre el lore de la operación, Jade o Stalker. Mientras este evento esté en marcha estarán activos nodos y misiones especiales en los que todas las unidades Eximos serán del tipo Luz de Jade. Hay 3 misiones en donde se pueden conseguir los 2 tipos de tokens del evento, las trizas volátiles y las vestigiales, que te permitirán comprar en las 3 tiendas del evento, que veremos luego, la propia operación Vientre de la Bestia, el modo Stalker y las alertas del evento. La operación Vientre de la Bestia está en el nodo Brutus, Urano. La misión a completar es el nuevo modo de juego Ascensión, que consta de 3 fases. Primero, hay que localizar un recolector o coleccionista de trizas y protegerlo de las oleadas de los corpus durante 1 minuto. Si el recolector pierde toda la salud, se parará el temporizador hasta que se regenere. La segunda fase empieza al finalizar la defensa. Hay que dirigirse hacia la cápsula de extracción. Una vez lleguemos cerca, esta se activa y va hacia el elevador para empezar la ascensión. Para que el ascensor avance, hay que lanzar contra la cápsula unos objetos verdes llamados cargas iónicas. Se tiran con el botón de ataque secundario, similar a lo que se hace con los crisoles en el modo alquimia. Al principio, delante del ascensor, hay una primera carga lista para activar la subida. A la izquierda de la pantalla verás el indicador de progreso de subida y el de potencia del ascensor, con un tope de 50. Con la primera carga se pone al máximo y las subsiguientes que se le vayan tirando durante la subida darán 20 de potencia. No hay que defender la cápsula, que es invulnerable, solo hay que intentar que el ascensor no pare. La tercera y última parte se da cuando el ascensor llega arriba del todo. Allí hay que escoltar la cápsula hacia el punto de extracción, defendiéndola de los ataques enemigos. Si ésta se queda sin escudos, se va a detener hasta que se regeneren. Hay que evitar que eso pase. ¿Cuál es mi propuesta de meta para acelerar todo este proceso? Los Warframes que recomiendo son Bolt, Zephyr, Mirage y otro Warframe de utilidad como Titania o Wukong o Wisp u otro que aporte daño a la party como Chroma, Harrow, Mac, etc. En la primera fase es fundamental que no dañen el recolector del todo para que no se pare el tiempo. Los escudos de Bolt ayudan a proteger y su cuarta habilidad contribuye al CC o control de los enemigos. Si lo equipamos con su aumento, también recuperaremos escudos y sobreescudos para toda la parte durante la misión. Los tornados de Zephyr y la triza de eléctrico de Wisp también contribuyen al CC. Mientras está la defensa activa, te doy 2 opciones. Uno de la party, preferiblemente Wukong o Titania, y que tenga equipadas cargas de soporte aéreo con la habilidad Anulación de la nave de desembarco Lyser, procederá a activarla. De este modo se abrirá la puerta antes de que termine el tiempo de la defensa y habilitará el acceso a la siguiente zona, lo que permitirá a ese jugador el recolectar las balizas de la hermana de Parvos, que explicaré luego. Antes de que termine el tiempo de la defensa, ese jugador debe situarse en la zona de spawn de la cápsula, para que ésta se active nada más aparecer y vaya hacia el ascensor sin demora. Otra opción es que cuando falten de 10 a 15 segundos para terminar la defensa, uno de la party se sitúe delante de la puerta, a 22 metros de la zona de spawn de la cápsula, para que cuando justo termine la defensa esté lo suficientemente cerca como para que ésta se active nada más cruzar la puerta. La cápsula solo empezará a moverse cuando alguien se acerque a 20 metros. Una vez la cápsula llega al elevador, hay que tirar la primera carga rápido para no perder tiempo. Es recomendable que un jugador la tenga a mano. El objetivo en esta segunda fase no es defender, sino que el elevador nunca se pare por falta de energía. Por ello, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de cargas iónicas que aportan energía: las normales, que son drop de los enemigos, y las potenciadas, que spawnean de unos dispensadores que hay distribuidos en los recovecos de cada planta, y que aparecen conforme el ascensor va subiendo, por lo que no sirve de nada subir muy por encima del ascensor a buscarlas. Además, recomiendo tener el sonido del juego activado y estar pendiente, ya que estas cargas iónicas potenciadas emiten un sonido peculiar como el que se escucha. A poder ser, se debe ir reponiendo la energía del ascensor con las cargas potenciadas, pues dan a este un boost de velocidad que dura 10 segundos. El tiempo del boost se estaquea y el multiplicador de velocidad llega hasta un máximo de por 3. Es fundamental estar tirando todo el rato cargas potenciadas para mantener ese por 3. Pero si por lo que sea no se encuentran cargas potenciadas, al parecer si la party no está junta a veces no spawnean en suficiente medida, se tirará de las
normales para que el ascensor nunca pare. En esta fase de subida es recomendable estar coordinado por voz o como mínimo dividir las tareas, siendo que 3 de la party se pueden dedicar a buscar las cargas iónicas potenciadas y mandarlas hacia la plataforma elevadora, mientras el cuarto se encarga de tirarlas contra la cápsula y controlar que no se quede sin energía. Este cuarto player, como complemento, puede llevar en su Warframe a través de Helminto la habilidad Silencio de Banshee, para disminuir la cantidad de láseres que invocan las nuevas unidades Eximus de Jade. En caso de no tenerlo, el único modo de cargarte los láseres es disparando en la esfera superior de estos o eliminando el respectivo Eximus que las ha invocado. Por último, de forma opcional, como he anticipado, se podrán recolectar 3 balizas de hermana de parvos que hay por las distintas plantas en el hueco del ascensor. Hay más de 3 por todo el mapa. A la izquierda tienes un contador de las obtenidas, justo debajo del indicador de progreso de subida. De conseguir 3, cuando el elevador llega a la cima, antes de afrontar la fase final de extracción, aparecerá una hermana de parvos, que tras eliminarla dropeará esencias de acero, tirizas volátiles y vestigiales y uno de los 5 nuevos arcanos. Para buscar rápido las balizas, al empezar puedes mirar hacia arriba del hueco del ascensor y verás una fuerte luz azul-blanca que marca el lugar en donde se encuentran. Si no te es suficiente, de nuevo te recomiendo tener el sonido activado, pues estas también emiten un sonido como el que se escucha y que te ayudará a encontrar hasta las que estén más escondidas. Se puede ir a por ellas conforme se va subiendo o, como he propuesto antes, uno de la party las puede recolectar mientras los demás hacen la primera fase de defensa, aunque se va a necesitar anulación de la Lizard, como ya he explicado. Por último, cuando falten pocos metros para llegar arriba y se comprueba que no hacen falta más cargas iónicas, para agilizar el trámite de eliminar la hermana de parvos hay que abandonar la plataforma y situarse en el lugar de spawn de la hermana. Bolt debe colocar sus escudos delante, Wisp sus trizas y Zephyr sus tornados con el aumento. Los otros 3 miembros de la party pueden activar sus cargas de soporte aéreo con la baliza de Cal. Todos los de la party que tengan un tripulante de Rajak también han de invocarlo. Y nada más spawnee, ¡pum! Y dirás, bueno amigo, aquí vas con una Mirage con bufo de 200% de fuerza de Helminto y su aumento de eclipse para dar casi 1200 de daño a toda la party. Y respondo, no, Zephyr y sus tornados son la clave. Por cierto, el bufo de Helminto que se ve en Zephyr es solo de duración de habilidad e inmunidad a estados. En fin, que siguiendo estas indicaciones es posible conseguir completar la misión de forma consistente en unos 5 minutos y poco, y si por el camino matas a algunos Moai y unos Upper, puedes conseguir los nuevos mods elementalistas y de cañoneo que vienen con esta auto. Además, es el único lugar en donde podrás conseguir las trizas vestigiales, de 11 a 13 en el modo normal, más 2 esencias de acero, y de 16 a 18 en el modo camino de acero. A estas cabe sumar las looteadas por la hermana de parvos, de 5 a 7 en modo normal y de 8 a 10 en camino de acero. Aparte de las vestigiales, durante la operación se consiguen también trizas volátiles, de 4 a 6 en normal y de 8 a 10 en camino de acero, más las correspondientes al derrotar la hermana de parvos, de 1 a 3 en normal y de 2 a 4 en camino de acero. Modo Stalker. Para este modo de juego también hay que completar los requisitos previos antes explicados. Como novedad, en un evento podrás utilizar Stalker y colaborar con un escuadrón de 4 players en el modo Ascensión antes explicado. Para ello, debes visitar a Ordis en el repetidor Larunda y seleccionar la opción Un objetivo común. Con Stalker se puede colaborar en todo, menos en abrir puertas, usar herramientas o a nuestro operador. Las recompensas de misión son las mismas, incluso el arcano, aunque corres el riesgo de perderlo todo si te derriban. Cabe tener en cuenta que, por ahora y tras muchas partidas, aún no he conseguido jugar en modo camino de acero. Alertas del evento u operación. Durante el tiempo que dure la operación habrá alertas con tiempo limitado que refrescan cada hora y que otorgan a los jugadores 10 trizas volátiles en modo normal y 15 en modo camino de acero. No se puede repetir la misma alerta en cada uno de los dos modos. En estas misiones también habrá Eximos de luz de Jade en lugar de los regulares. Las misiones serán las habituales que hay en los nodos del sistema origen, por lo que te recomiendo hacer solo las alertas que vayan con misiones rápidas como exterminio, espionaje, rescate, sabotaje y captura, que suelen durar de 45 segundos a 3 minutos. En el resto de misiones se tarda demasiado, por lo que renta más el modo ascensión antes explicado. Recompensas del evento. Ordis, afincado en el repetidor Larunda de Mercurio, te ofrece las recompensas del evento en sus 3 tiendas diferenciadas, en donde podrás intercambiar las trizas volátiles y las vestigiales que hayas conseguido. Las vestigiales se cambian en la última opción. Allí encuentras los 5 nuevos arcanos, las armas Signature de Jade, Everson, Cantare y Harmony, y la propia Jade.
Mi criterio es que no cambies nada hasta que no le queden pocos días al evento. Es muy probable que consigas a Jade e incluso otra para Helminto, además de las armas, solo a base de repetir el evento. Puede que algún arcano R5 también, por eso al final es recomendable invertir todas las vestigiales en los nuevos arcanos para venderlos más tarde, salvo que necesites ahora el PL. Para las trizas volátiles hay dos tiendas, la primera abierta a todo el mundo, en donde podrás encontrar los arcanos de Eidolon a excepción de los legendarios, y que de forma normal solo se pueden conseguir por farmeo en la caza de Eidolones o en las misiones de Orphix de Raya. También mediante la compra de paquetes de arcanos por Bosfor, por si te interesa te dejo el link arriba a derecha de mi vídeo sobre Bosfor y disolución de arcanos. Además hay algunos estéticos, dos armas y un simulador que te recomiendo comprar en otros eventos pues son recurrentes. En la segunda tienda a la que solo tendrás acceso si eres de un clan están los arcanos de Eidolon legendarios, además de algunos estéticos más. Te recomiendo invertir todas las trizas volátiles en los arcanos que necesites completar y más importantes para la mayoría de builds. Si te sobran, compra algunos para sacar provecho por platinos más adelante. Ten en cuenta una cosa, solo podrás adquirir 42 unidades de cada uno de los distintos tipos de arcanos, es decir, 2 arcanos R5 de cada clase. Además de lo anterior, durante la operación, en el apartado de navegación dedicado a esta verás una barra de progreso de la comunidad, que irá aumentando conforme todos los jugadores vayamos repitiendo las misiones del evento, y que irá desbloqueando cada uno de los 3 efímeros que más tarde podremos comprar por trizas volátiles, en la primera tienda apartado apariencia. Y por último, hay una parte de contribución a tu clan, sin necesidad de entregar nada, solo por formar parte del clan y farmear el evento. También en el apartado de navegación dedicado a la versión vientre de la bestia, verás que sale el nombre de tu clan y justo debajo el nivel de trofeo conseguido, unas decoraciones para el clan que se conseguirán acorde a la tabla que te muestro. Por aquí Ira, de Tercio y hasta la próxima.